Muy buenos días, bienvenidos todos a una edición más de nuestros webinars alrededor de la NOM 035. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Dolores Correa, soy directora de Simple NOM 035. Y bueno, estamos hoy aquí recibiéndolos. Nos da mucho gusto que estén llegando muy puntuales, pues para revisar, dar un recorrido por este tema que a todos nos inquieta. Sabemos que cuando hablamos de inspección se abren todas las alertas, pero nuestro objetivo es que ustedes entiendan, comprendan, conozcan cómo es un proceso de inspección, qué les podrían solicitar, cómo sustentar todas esas evidencias para que en este momento en que las empresas estamos, las organizaciones estamos trabajando en la implementación, pues tengamos todos aquellos puntos finos que necesitamos cubrir para no tener ningún problema. Nos da mucho gusto recibirlos. Vamos a estar trabajando con una primera parte de exposición y al final vamos a quedarnos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Les pedimos por favor que las anoten en el chat. Con todo gusto dedicaremos el tiempo que sea necesario a responderlas, cada una de ellas. Así que no duden en que no se vaya a pasar el tema. Anótenlo y al final estaremos regresando con ustedes para responderlos. Y para no retrasar este puntual inicio del webinar, pues quisiera presentarles a nuestro facilitador especialista en el tema. Algunos de ustedes, porque veo algunos nombres repetidos, ya lo conocen, pero para los que no lo conozcan, Pablo, el maestro Pablo César Flores, es realmente un experto en este tema. Él ha estudiado durante mucho tiempo, más allá del tiempo que tiene la norma, todos estos temas de donde emana la norma, estos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, y él es colaborador externo de la OIT en todos estos temas desde hace mucho tiempo. Entonces, Pablo tiene un conocimiento profundo, ha inclusive entrenado instructores, perdón, inspectores de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es también Train the Trainers para el estándar de competencia 891 de la metodología Solve, esta metodología de la OIT, también enfocada a lo que nos pide la norma. Él coordina el nodo mexicano de la Red Latinoamericana de Gestión por Competencias y Organizaciones Sostenibles. Dirige el brazo de formación y de consultoría de nuestro consorcio y bueno, tiene una experiencia con empresas a nivel nacional, donde ha impactado a más de 30,000 trabajadores. Y además es un empresario en activo que sabe lo que es estar en el frente de batalla de los empresarios. Así que para nosotros es un placer, Pablo, iniciar un nuevo grupo en este tema que ya hemos dado, pero que sabemos que es de mucho interés y que lo repetimos. Sí, Lolita, gracias. Qué amable por la introducción a este webinar que efectivamente ha vuelto el interés, ha llamado mucho el interés de bastantes personas, ya que nos permite prepararnos ante una posible visita de inspección que tengamos respecto a la norma 035. Así es de que buen día, buena tarde a todos ustedes que ya están acá conectados en el webinar, a los que nos siguen también en las redes sociales, pues vamos a compartir la información respecto al proceso de inspección para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la norma 035. Y queremos compartir en este webinar dividido en 3 contenidos. Primero vamos a conocer cuáles son las 2 opciones que menciona la norma para que en una empresa pudiéramos hacer esa evaluación de la conformidad de su cumplimiento. Hay 2 alternativas y vamos a conocerlas y analizarlas a detalle. Luego vamos a platicar de los medios que la misma norma indica que en una inspección se pueden utilizar para comprobar las evidencias del nivel de cumplimiento que tengamos. Y por último, vamos a conversar un rato de las recomendaciones que te podemos dar basados en la experiencia y en el propio proceso de inspección, las recomendaciones que tú puedes cuidar, las recomendaciones que te convendría acatar en el momento de una inspección para que ésta sea lo más rápida posible, con los menos tropiezos y además sacarle el máximo provecho dentro de la empresa.
Todo esto referente al proceso de inspección. Así es de que comencemos con el primero de los temas, este que habla de las dos opciones para evaluar la conformidad de la norma 035 en una empresa. Cierro video para permitir que el webinar avance con mayor fluidez y nos estamos viendo al momento de las dudas, de las preguntas, de los comentarios, como ya nos lo hicieron saber. Anotémoslas en cuanto surjan en el chat de este webinar para evitar que algo se vaya a olvidar, y al final de la presentación vamos a poder leer todas y cada una de las dudas y tratar de responderlas. Entonces, primero de los temas, dos opciones, dos alternativas para evaluar la conformidad de la norma 035 en una organización. Miren, todo este tema de la inspección, este tema de la verificación del cumplimiento dentro de la norma 035 lo encontramos en el numeral 9, 10 y 11. Ahí viene todo lo necesario para esta situación de la inspección. Entonces, si tú deseas profundizar o verificar algunos de los datos que vamos a compartir, lo puedes hacer en estos numerales 9, 10 y 11 de la norma 035. Si aún no la tienes, en nuestro centro de documentos la puedes descargar desde luego de forma gratuita para que también tengas ahí la versión digital de la norma 035. ¿Y qué dice en estos numerales? Dice, hay dos alternativas para evaluar la conformidad. En las empresas, la primera de ellas sin duda es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta es la dependencia del gobierno que fue facultada para inspeccionar todo lo relacionado con la norma 035. Y una segunda alternativa son las unidades de verificación, que son empresas o personas particulares que hacen todo un proceso para obtener este registro como unidad de verificación y poder quedar habilitadas. Veamos las principales características de ambas alternativas y cómo se diferencian. En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justamente sus visitas tienen fines de inspección, ya que no solo verifican el nivel de cumplimiento de la norma, sino que tienen la posibilidad de sancionar con alguna multa respecto a los incumplimientos que se lleguen a encontrar. Por eso es una visita de inspección. Al ser autoridades, están facultadas para asignar esas sanciones administrativas. Las visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo, pues son al azar, son aleatorias. Ellos van buscando cada año programar visitas de inspección para ampliar la mayor cobertura, pero son aleatorias y también inesperadas, son sorpresivas. Si acaso solamente notifican de la visita de inspección con 24 horas de anticipación y es necesario atender lo que nos indiquen. Una tercera característica de estas visitas es de que son obligatorias, no es opción aceptar o no aceptar la visita de inspección, se deben de atender por cada empresa que haya sido notificada. Y también tienen la característica que no tiene ningún costo para la empresa recibir la visita. Todos los costos corren a través de esta dependencia de gobierno. Sin embargo, como ya dijimos, después de la visita, si hubiera incumplimientos, sí pueden fincar alguna sanción administrativa que tendría que cubrir la empresa. En cambio, las unidades de verificación, estos particulares, personas físicas o personas morales que hacen todo un procedimiento para obtener el registro como unidad de verificación, en el caso de ellos, las visitas que realizan se llaman así, visitas de verificación. A diferencia de la autoridad, de la Secretaría, ellos también están facultados y entrenados para poder observar el nivel de cumplimiento de la norma, solo que no tienen la facultad de fincar alguna sanción administrativa o multa por los incumplimientos. Sí señalan los incumplimientos, sí pueden realizar recomendaciones para atenderlos, pero no pueden sancionar esos incumplimientos, a diferencia de la Secretaría del Trabajo. Estas visitas de verificación sucede que no son al azar, sino que la empresa decide, las contrata. Cada empresa decide si quiere recibir o no una visita de verificación, ubicar a uno de los particulares que las ofertan y contratarlo. Por lo tanto, tampoco son sorpresas, sino que la empresa programa el mejor momento cuando le gustaría recibir una visita de inspección. De acuerdo a su operación o temporada de trabajo, la empresa decide en qué momento va a recibir la visita de verificación contratada. No es sorpresa. Y una característica más es que no es obligatorio contratar
una visita de verificación. Es totalmente opcional. Las empresas deciden si lo hacen o si se quedan a la espera de una visita de inspección de la Secretaría del Trabajo. Y estas visitas de verificación sí tienen un costo, no son gratuitas. La empresa al contratarla debe de cubrir los honorarios que le establezca la unidad de verificación. Suelen ser inversiones importantes, la verdad es que sí, no es nada accesible y por eso es que muchas empresas pequeñas o micro no alcanzan a solventar una inversión de este tipo, pero las empresas grandes les puede ser conveniente contratar la visita de verificación con la inversión que ello amerita. De hecho, varias organizaciones se comenta ya en el mercado, ¿no? De que contratar una visita de verificación a final de cuentas es como pagar por anticipado una multa o sanción administrativa que pudiera derivar. Pero en fin, existen las alternativas de la visita de inspección y de la visita de verificación. Ambas están contempladas dentro de la norma 035 para poder recibir la verificación del nivel de cumplimiento de la norma. Veamos unos detalles más profundos de las dos alternativas. Comencemos con la autoridad, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sucede que están habilitadas para realizar las visitas de inspección, tanto la Secretaría Federal en todas sus delegaciones en el país, como las secretarías estatales, que también están establecidas para la previsión social y la regulación del trabajo. Ambos niveles son totalmente válidos que nos notifiquen el realizar la visita de inspección. ¿Qué pasa con la Secretaría del Trabajo Federal? Bueno, en este caso es una secretaría que al estar en todo el país, la verdad es que tiene una plantilla de pocos inspectores para dar cobertura a nivel nacional. Y esas plantillas están repartidas en todas las delegaciones estatales. Hay estados incluso que solamente tienen un inspector a su cargo, 2 o 3, si acaso llegan a tener 8, 10 o 12 inspectores máximo en las ciudades más pobladas. Esto hace que las secretarías del gobierno federal tengan que ser muy selectivos en las empresas que van a inspeccionar para tener una mayor cobertura. Y entonces cada delegación del estado, de la Secretaría Federal, opta por elegir empresas de esos sectores estratégicos o vocación económica de cada uno de los estados. Esos sectores estratégicos donde hay mayor número de empresas, un mayor número de trabajadores, porque también se enfoca en las empresas más grandes, en las que acumulan más colaboradores. Y de esa manera, con las menos visitas que pueden abarcar, también tengan una mayor cobertura en cuanto a trabajadores y al impacto económico a través de las vocaciones o sectores estratégicas de cada estado. Por su parte, las secretarías estatales pues cuentan con una plantilla más grande de inspectores dentro de cada una de sus bases de datos y de personal. Y estas plantillas de inspectores dentro de los estados los tienen dispersos en las principales ciudades de dichos estados. Al tener más inspectores tienen más posibilidad de cobertura. Por eso es que la Secretaría Estatal no solo se podría enfocar en los sectores estratégicos, sino que también va a todo tipo de sectores, aun cuando no sean las vocaciones económicas en ese estado. Y también buscan atender a todos los tamaños de empresas, desde las micro hasta las grandes empresas. Por eso es común ver que locatarios o negocios pequeños en plazas comerciales con uno o dos locales llegan a tener de manera frecuente o cada año visitas de inspección laboral, porque es la Secretaría Estatal que anda haciendo barridos por calles comerciales, por plazas, por zonas geográficas específicas y llegan a todas las empresas sin importar su tamaño. Cualquiera de las dos alternativas, insisto, que lleguemos a recibir notificación de inspección para la norma 035, tanto federal o estatal, es totalmente válido. Sin embargo, cuando nos visita una o la otra, al final de la inspección nos van a dejar un documento llamado acta de dictamen de inspección. Y esa acta de dictamen te cubre por los siguientes 12 meses para no tener que recibir de nuevo otra inspección para la misma norma. Entonces, no importa si te visitó la federal o la estatal, si ya te dejó tu acta de dictamen de inspección, en los siguientes 12 meses, ninguna de las dos podría volver a inspeccionarte por la misma norma. Bastaría, si así se presentara el caso, que tú les muestres el acta de dictamen, que estás dentro de esos 12 meses de periodo que te cubre el acta, y ellos omitirían realizar de nuevo la inspección.
Si acaso, podrían optar, en lugar de inspeccionarte, tratar de revisar el cumplimiento de lo que te hayan indicado en esa acta de inspección. Así es que tenemos los dos niveles de la Secretaría, federal y estatal, a tomar en cuenta. Ahora veamos lo básico de la segunda alternativa para verificar el cumplimiento, las unidades de verificación. Estos particulares que se especializan y se acreditan para poder obtener el registro como unidad de verificación. ¿Qué pasa con ellos? Mira, primero que nada, son dos registros, dos trámites los que ellos tienen que obtener para poder ser unidades de verificación válidas. Lo primero que deben de hacer es un trámite de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación o la EMA. Ellos deben de hacer todo un proceso bastante largo, muy nutrido el expediente que les pide la EMA respecto a su plantilla y capacidad técnica de personal que domine el tema de la norma 035, sus instalaciones, una estrategia para desarrollar este tipo de visitas, un expediente que se revisa y se valida a través incluso de visitas de la propia EMA hacia la unidad de verificación aspirante y llegan a obtener su documento de acreditación como unidad de verificación en esta norma 035. Cuando ya tienen ese registro, cuando ya tienen ese documento de acreditación, el particular está en posibilidad de iniciar el segundo registro, que es la aprobación ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Acá también deben integrar un expediente muy completo de cuál es su cobertura, cuál es su política y su proceso para realizar la inspección, cuáles son las cuotas que pretenden cobrar a los particulares, los tiempos y duración y alcance de sus visitas de inspección. La Secretaría del Trabajo, después de revisar estos expedientes, emite otro documento para quedar aprobados como unidad de verificación. Cuando el particular tiene los dos documentos es cuando entonces sí puede lanzar al mercado sus servicios de verificación y emitir las actas de dictamen que también tendrían esa vigencia de 12 meses para que ninguna de las dos secretarías del trabajo, ni estatal ni federal, te pudiera inspeccionar dentro de ese periodo. Vuelve a tener el acta de dictamen de verificación, un periodo de gracia de 12 meses para no ser visitado. Te podemos compartir que al día de hoy, en cuanto a particulares ya registrados como unidades de verificación, sucede lo siguiente. Ya 25 particulares tienen su acreditación ante la EMA. Sin embargo, al mismo día de hoy, ante la Secretaría del Trabajo, todavía ninguno de ellos está habilitado como unidad de verificación. Entonces tendrías tú que ser muy reservado, muy cuidadoso en caso de contratar los servicios, que sí te muestren los dos documentos de registro, el de acreditación y el de aprobación, para que así el acta de dictamen realmente tenga la validez de cubrir a tu empresa durante 12 meses para no recibir una visita de inspección por parte de la autoridad. Seguramente las 25 instituciones que ya están acreditadas ante la EMA están haciendo su trámite de aprobación ante la Secretaría. Desconocemos por qué la Secretaría aún no ha liberado algunos de ellos, pero no pasará mucho tiempo en que ya comiencen a estar listos y lo puedes revisar tú en la página de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues ahí tenemos lo básico de estas dos alternativas para evaluar la conformidad en las empresas. Ahora veamos el segundo contenido preparado para el webinar. ¿Qué dice la norma? ¿Cuáles son los medios que una empresa puede mostrar el nivel de cumplimiento durante una visita de inspección? Pues la norma nos avisa que hay 3 medios de comprobación. El primero de ellos es la revisión documental. El inspector de la Secretaría pediría esa revisión documental. Y la norma nos dice, puede ser una revisión de documentos en físico o pueden ser electrónicos. Entonces, ya sea que los tengas impresos en papel, en carpetas, o que los muestres en algunos archivos o plataformas de manera digital. Pero, ¿qué cosas, qué tipos de documentos podríamos estar mostrando en la inspección? Pues vamos a ver ejemplos de los documentos básicos para una visita de inspección. Uno muy importante es el hecho de la política de seguridad y salud en el trabajo. Tú podrías mostrar flyers, podrías mostrar la declaratoria impresa,
Podrías mostrar, como aquí vemos, fotografías donde los trabajadores están asimilando y aceptando esa política de seguridad y salud en el trabajo. Y tanto esas fotografías, esos flyers, esas declaratorias impresas serían evidencias documentales. O también puede ser, como vemos en el centro, el caso de esta Secretaría del Trabajo que acompañamos en su implementación de la norma, crearon los lineamientos operativos para el reconocimiento laboral entre pares. Cuando llegaron al diagnóstico y vieron que un tema a reforzar era el reconocimiento del personal, tomaron la decisión de que no iban a dejar solo en manos de los jefes o los líderes el que estuvieran dando reconocimiento a los colaboradores, sino que lo iban a ampliar a que también fuera posible el reconocimiento entre pares, entre colaboradores o compañeros de trabajo. Y es que crearon estos lineamientos operativos para hacerlo. Bien, pues estos lineamientos se vuelve un documento dentro de la implementación de la norma que también sería esta evidencia del tipo documental. Más ejemplos de la revisión documental podría ser la versión digital que comentábamos o electrónica. En nuestro caso, que tenemos ya esta plataforma a disposición de todos ustedes de Simple NOM 035, pues la misma plataforma te podría ayudar a mostrar esa política, porque aquí la puedes cargar de manera digital, a mostrar los cuestionarios que hayas aplicado respecto a los 3 diagnósticos que solicita la norma. En fin, desde la plataforma misma podrías estar mostrando ciertos protocolos, documentos y formatos que utilizaste para la implementación de la norma y también sería totalmente válido. Otros ejemplos de evidencia documental los vemos en la siguiente imagen. Miren, por ejemplo, esta fotografía es una evidencia documental de cuando se toma protesta a un comité que se instaló para justamente atender lo que nos señala la norma. Como sabemos, una de las primeras obligaciones es tener el comité o comisión de seguridad e higiene a cargo de los trabajos de la norma. O también vemos como evidencia documental hacia la derecha el extracto del informe diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional que pide la norma para cada una de las empresas. Ese informe diagnóstico que incluso la norma nos dice qué incluye y cómo se construye, bueno, pues es otra evidencia documental que tú puedes tener en forma impresa o en digital. Y en la parte inferior izquierda vemos otro pequeño extracto de otra evidencia documental, en este caso del programa de acciones de control. Ese programa que nos pide la norma construir después de haber obtenido el diagnóstico de la empresa y cuando llegamos a atender todos los hallazgos que ahí salieron, vamos escribiendo y anotando las acciones que van a permitir controlar lo sucedido. Y ese historial, ese recuento, ese acumulado de acciones a implementar, pues se vuelve otro de los documentos que se puede mostrar como evidencia. Después de documentos como los que acabamos de ver, viene una segunda alternativa, un segundo medio de comprobación, y es cuando el inspector quiere consultar registros. Estos registros también podrían ser de nuevo en físico o también podrían ser en digital o electrónicos. Pero, ¿qué tipos de registros o cómo se diferencian de los documentos? Veamos ejemplos que nos permitan clarificar este punto. Miren, aquí tenemos, recordarán que les decía que una evidencia documental fue el lineamiento para el reconocimiento entre pares que una organización estableció. Bueno, ese documento, esos lineamientos, dio pie a que algunos colaboradores sí comenzaran a hacer el reconocimiento entre unos y otros, como lo vemos en esta imagen. Es un pequeño reconocimiento en un formato que esa organización estableció y que comenzaron a hacerse unos a otros. Este cúmulo de reconocimientos creados y enviados entre ellos se vuelven ahora registros, registros que derivaron de aquel documento construido. O a la izquierda vemos también otro registro. Recordarán que un documento era la evidencia de la existencia de la política, ya sea un flyer, ya sea una fotografía, ya sea una impresión, un póster. Bueno, esa política, ese documento tendría este registro donde está firmado por los representantes del patrón y los representantes del trabajador de la empresa, así como de todos los colaboradores que comienzan a conocerla y aceptarla. Ese documento donde se comienzan a recabar las firmas de aprobado, de enterado y de aceptado, se vuelve un registro de la política.
Y hacia la derecha, en la parte inferior, vemos otro registro, que es la tabla de frecuencias de las respuestas de uno de los diagnósticos o cuestionarios aplicados. Entonces, el propio cuestionario utilizado es un documento que estaba en el primer tipo de evidencias, pero ya la tabla de frecuencias de cómo respondieron los trabajadores esos cuestionarios, como esta tabla que estamos viendo que se obtiene de la plataforma, bueno, ya es un registro y en este caso de forma electrónica. Tenemos más ejemplos de registros. Aquí a la izquierda vemos el registro que se crea en los expedientes personales de aquellos trabajadores que sí fueron afectados por acontecimientos traumáticos severos y que se les da el seguimiento de su atención, desde describir el suceso hasta la canalización y seguimiento de lo que ellos van haciendo para atenderse. Entonces, el propio expediente es un documento, pero tiene una sección de registros cuando vas anotando el seguimiento que se le dio a cada caso. O el ejemplo de la derecha, que tiene que ver con el comité de la norma 035. Un documento es su acta de instalación como comité o la fotografía de la toma de protesta como lo observamos en los ejemplos anteriores de documentos. Pero los registros derivados de ese comité serían las minutas de cada una de las reuniones que el comité tiene, pues indicando cuándo y dónde se reunieron, quiénes estuvieron presentes, cuál fue la agenda del día, a qué acuerdos llegaron. Esa minuta se vuelve un registro de ese comité operando para la norma 035. Y otros ejemplos de registro sería el siguiente. Recordarán que comentábamos que como evidencia documental existe el programa de acciones de control que acumula todo aquello que deseamos implementar para atender los resultados del diagnóstico. Pues un registro sería cuando a ese mismo programa le adicionamos espacio para dar un seguimiento de cada una de las acciones. Cuando vemos para cada acción su estatus, si ya está implementada, si está en proceso, si se requiere alguna autorización, si se está realizando alguna solicitud de inversión de recursos, qué impacto está generando cada una de las acciones. Ese apartado de seguimiento dentro del mismo programa de acciones de control se vuelve un registro como evidencia de cumplimiento. Ahora, después de las evidencias documentales y de registro, tenemos la tercera alternativa que nos da la norma para evidenciar el cumplimiento y se refiere a las entrevistas. Nos dice la norma que un inspector tiene la facultad de solicitar entrevistar a cierta cantidad de trabajadores de la empresa y que esas entrevistas deben de ser en vivo, ya sea que sean presenciales o ahorita por época de pandemia podrían ser virtuales a través de una videollamada, a través de una reunión electrónica o simplemente a través de una llamada telefónica, pero en vivo, en el momento. Y también la norma nos va a decir un criterio muestral para saber hasta cuántos trabajadores nos pueden solicitar. Entonces vayamos a ver lo básico de este medio de comprobación, que son las entrevistas a los trabajadores. ¿Qué tenemos al respecto? Primero, conocer cuál es el propósito de entrevistar. Si un inspector ya revisó documentos y ya revisó registros y que sí muestran el cumplimiento que tengo de la norma, ¿por qué querría además hacer entrevistas? Pues justamente el propósito de estas es que el inspector pueda constatar, pueda validar, pueda verificar que lo que observó en papel, que lo que observó en digital con los registros y documentos se encuentra implementado en la cultura de la empresa. Y la manera de hacerlo es verificando si los trabajadores saben de toda esa información, la comprenden y la usan. Por eso el inspector durante una entrevista buscaría 3 niveles de profundidad. Primero, querría saber si el trabajador entrevistado conoce de aquel tema que se le está preguntando. Quizás se le pregunta al trabajador si supo o no supo que se aplicó un diagnóstico de la norma 035. Y el trabajador podría decir, sí, sí recuerdo que nos dieron un cuestionario y hasta usamos una plataforma que me llegó a mi celular y la respondí. Ah, conoce, sí conoce que se hizo un diagnóstico. En ese caso, el inspector avanza a un segundo nivel de profundidad para ver si comprende. Y le preguntaría, oiga, ¿y usted para qué cree que es ese diagnóstico? ¿De qué trataba ese diagnóstico? Y quizás el trabajador pueda responder cosas como del tipo, la verdad, no entendí, lo respondí porque me dijeron que lo tenía que hacer, pero no comprendí para qué. O podría decir lo contrario, pues entendí que era para mejorar nuestra situación laboral,
para tratar de que ya no hubiera tanta violencia y para ver si estábamos en un mejor entorno y averiguar cómo nos encontrábamos. Ah, ok. El inspector avanzaría al tercer nivel de profundidad de la entrevista, que es tratar de saber si aplica ese conocimiento o esa comprensión. Y le podría preguntar cosas como, ah, mire muy bien por lo que sabe usted para qué fue el diagnóstico. ¿Me podría decir si le sirvió de algo? ¿Usted pudo opinar algo importante en ese diagnóstico? Y quizás el trabajador responda, pues mire, la verdad no, porque no me sentí con la confianza, como me pidieron que anotara el nombre, pues ya no quise poner mis respuestas y comentarios reales. O también podría responder algo tan diferente como decir, me sirvió bastante porque como era anónimo, yo pude exponer algunas cosas que no me gustan en mi área de trabajo y también pude expresar algunas ideas de cómo podríamos mejorar. Todo eso puede pasar en una entrevista. Lo importante es que el inspector sí tiene la oportunidad de saber si lo que vio en papel, lo que vio en digital, existe en la mente y en la cultura de los trabajadores. Hasta allá llega la implementación de la norma. Ahora, estas entrevistas podría ser que el inspector de manera exprofesa me indique a quién quiere entrevistar. Puede ser que él diga, quiero entrevistar a la persona que vi en recepción o al guardia que me dio acceso en el estacionamiento o a esos 2 o 3 colaboradores que estoy observando en la línea de producción o en la oficina. O sea, él me puede señalar directamente a quienes quiere entrevistar. O podría ser al azar. Podría ser que me diga, tráigame a 2 hombres y 2 mujeres. O tráigame a las 3 primeras personas que pasen por acá o tráigame de una lista de trabajadores al número tal, número tal, número tal. También podría ser así. Y desde luego que podría pedir que los manden traer o que se los comuniquen a donde él se encuentra. Pídale que venga al espacio donde se está desarrollando la inspección, comuníquemelos al teléfono, organíceme la videollamada, la videoreunión. O incluso los podría abordar durante su tránsito del inspector por las instalaciones de la empresa. Puede ser que los aborden desde que lo vas pasando al área de trabajo donde va a estar la inspección, durante un recorrido que le des por las instalaciones, cuando él vaya al área del comedor o de los sanitarios, cuando regrese al estacionamiento, en fin, durante el tránsito en la empresa, él también podría abordar a los trabajadores. Así es que lo importante es que tú lo estés acompañando para que tengas oportunidad de presenciar cada una de esas posibles entrevistas. Y la norma también nos da una tablita, unos datos para determinar hasta qué cantidad de trabajadores me pueden solicitar entrevistar y no excedernos o no abusar de esta estrategia. Ya esta tablita nos dice que si tu empresa tiene entre 1 y 15 trabajadores, el inspector puede solicitar abordar a uno de ellos para entrevistarlo. Y puede solicitarte 2 trabajadores para entrevistar si tu empresa tiene entre 16 y 50 colaboradores. Cuando estás en una organización entre 51 y 105 trabajadores, entonces te pueden solicitar 3. Mientras que para las empresas de 106 trabajadores o más, vas a dividir el total de tu plantilla entre el número 35 y el resultado es la cantidad de personas que te pueden solicitar entrevistar con un tope de hasta 15 trabajadores. Ahora, esta tabla te sirve para tener una idea de cuántas personas van a abordar. Es importante señalar que las personas entrevistadas son adicionales o distintas a la o las personas que estén atendiendo la inspección. Entonces, si en tu empresa eres tú y otros 2 compañeros que están atendiendo la inspección, ustedes 3 no cuentan dentro de esta cantidad de trabajadores a entrevistar, sino que serían adicionales. Y también esta tabla trata de no ser demasiado estricto en apegarte a las cantidades que menciona, porque sí puede ser, no sé, si a tu empresa le toca que te entrevisten a 8 trabajadores, de acuerdo a este último rango. Bueno, quizás el inspector vaya en el 6.º trabajador más todas las evidencias que mostraste y él se sienta listo y tranquilo para cerrar el acta de dictamen. Y no sería correcto decirle, oiga, le falta de entrevistar 2 trabajadores. Como tampoco sería muy correcto que si ya te está pidiendo el 9.º, te negaras a permitir que sí abordara ese otro trabajador de manera adicional. Claro que si ya te está pidiendo el 20.º y solo te tocaban 8, pues es oportuno comentarle que tú consideras que ya está siendo excesivo y que incluso se está abordando un tiempo innecesario durante la inspección. Entonces trata de usar con cuidado esta tablita que te indica el muestreo
para la cantidad de trabajadores que te pueden ser solicitados durante la entrevista. Pues ya que vimos los 3 medios de comprobación que tiene un inspector para la norma 035, ahora vayamos a charlar de las recomendaciones que te podemos hacer para que una inspección sea lo más fluida posible, con los máximos beneficios, tanto para el inspector como para ti como empresa. ¿Qué recomendaciones te podemos hacer? Aquí la primera de ellas: trata de no entrar en pánico, de no asustarte cuando te llega la notificación de la norma 035. Sé que no es sencillo, menos si no hemos implementado con seriedad la norma. Sin embargo, una vez que está notificada, la debemos de atender. Entonces, tratemos de no asustarnos, de tener calma y tranquilidad, porque de por sí ya es poco tiempo, solo 24 horas de anticipación el que te dan para prepararte, y si nos asustamos y perdemos la calma, vamos a desperdiciar ese valioso tiempo. Esto nos lleva a que también trates de que todo contacto con los inspectores pues sea muy respetuoso, muy cordial. A final de cuentas, ellos también son personas y perciben cuando son recibidos con agrado o con desagrado, y puede predisponer la forma en que aborden la inspección. Entonces, siempre con respeto, con cordialidad, ser amables. Y por eso es que tú debes de cuidar esta tercera recomendación: difunde, comparte con los colaboradores de tu empresa que van a recibir o que están durante la visita de inspección. No solo la persona que la está atendiendo, no solo recursos humanos, ni siquiera solo el comité de la norma. Compártelo con toda la empresa. Te va a ayudar para varias cosas. Los trabajadores van a notar la seriedad de la norma y se van a poner a estudiar o a repasar todo lo relacionado. Entonces te va a ayudar a posicionar el tema de la norma entre los trabajadores, y te va a ayudar que de alguna manera ellos refuercen lo que les corresponde, incluso por si les toca ser entrevistados. Cuarta recomendación que te hacemos: ten a la mano todas las evidencias de tu implementación de la norma, tanto las físicas en papel como las electrónicas o digitales. Tenlas a la mano para que en cuanto te las pidan rápidamente las puedas mostrar sin perder demasiado tiempo. Pero tenemos la quinta recomendación también: aprovecha tu comité de la norma, aprovecha para que ellos reciban la visita de inspección, para que ellos atiendan la reunión de apertura de la visita de inspección. Vas a mostrar mucha fuerza, vas a mostrar mucha seriedad si así lo haces, donde los inspectores dirán: wow, hay un comité enterado y atento de la norma 035. Sin embargo, no significa que todo el comité se quede atendiendo toda la visita, solo la sesión de apertura, y viene la siguiente recomendación, donde ya el comité le indica al equipo de inspectores qué persona o personas por parte de la empresa van a darle toda la atención necesaria. Seguramente serán integrantes del comité, podrá ser 1, 2, máximo 3 personas, no conviene tampoco que sean demasiadas por parte de la empresa. Pero esta combinación de recibirlos desde el comité y asignarles al equipo que los va a atender, te genera unos puntos muy valiosos en la relación con el inspector. También te recomendamos que preveas tener el lugar más adecuado para que pueda suceder la visita de inspección. Un espacio donde estén cómodos, con buen clima, con buena amplitud, para que ellos se puedan instalar y tu equipo de trabajo, junto con preparar todas las herramientas que se van a requerir, los recursos suficientes. Seguramente los inspectores llegarán con un equipo de cómputo que requiere acceso a corriente eléctrica. Es probable que necesiten hacer algunas impresiones. Si se puede tener una pequeña estación de refrigerio para que ellos tengan acceso, a sanitarios también. Entonces, espacio y recursos tenlos previstos para que el inspector o los inspectores se sientan realmente recibidos y con ganas de colaborar con la empresa. Una novena recomendación que tenemos ya aquí es que vayas mostrando las evidencias solo aquellas que te vayan solicitando. No le entregues el archivero o la caja o toda la carpeta electrónica para que ellos busquen, porque van a perder tiempo en localizar la información y porque podrían detenerse a ver información que ni siquiera querían recibir o revisar. Entonces tú ve entregando lo que te van pidiendo, no dejes a que ellos libremente tengan acceso a todo. Evita improvisar. Esta es una recomendación muy, muy importante y valiosa. Para todos es muy notorio cuando alguna persona con la que tú estás conversando está tratando de improvisar y crear respuestas y cosas en el aire,
Y en el caso de una inspección, pues es molesto para quien te visita porque da un sentido de engaño. Entonces no tratemos de crear evidencias al vapor, escritos o documentos o formatos o papeles de manera inmediata. Mejor tomemos nota de lo que debemos de hacer para corregir, porque nos van a dar un plazo para hacerlo y no vamos a poner al inspector de mal humor. También trata de siempre estar cercano a alguien de la empresa acompañando a todo integrante del equipo inspector, siempre acompañándolos, por varios motivos. El principal es que él tenga la seguridad de que no va a ir a estropear nada de la operación o meterse en un área no permitida o incumplir una regla de seguridad, porque siempre va a haber un acompañante que lo oriente. Y otra razón importante es que vas a poder estar siempre presente cuando él aborde a algún trabajador quizás en su tránsito por la empresa. Entonces, si él tiene que regresar al auto por alguna cuestión que se olvidó, acompáñalo hasta el estacionamiento. Si tiene que moverse al comedor o a los sanitarios, acompáñalo hasta la puerta y esperarlo de su regreso, siempre acompañados. También te recomendamos que vayas clarificando todas las dudas que surjan, tanto las dudas del inspector que pueda tener relacionados a la inspección o a la operación de la empresa, como también clarifica las dudas que a ti te surjan. Si te piden algo, si comentan algo, si hay un tema que el inspector te menciona y tú no conoces en relación a la norma, es válido que le pidas que te lo clarifique, que si te puede profundizar en eso que no comprendes. Cuida nada más no caer en la necedad y preguntar 5, 8, 10 veces lo mismo, porque pues vas a poner en una sintonía muy inadecuada al inspector si aparentamos ser necios con las mismas dudas. Recomendación adicional importante, ve vigilando los tiempos de tu visita de inspección. Desde que ellos llegan, tienen estimado la duración contigo, si es de unas solas horas, si es todo el día laboral o si son varios días, según el tamaño y el giro de tu organización. Entonces tú vigilando los tiempos de que vayan avanzando en el contenido de la norma con un buen paso, para evitar que al final se queden muchas cosas pendientes y por falta de revisión te lleguen a señalar incumplimientos no necesarios. También te recomendamos que todo lo que te comenten, las observaciones, las recomendaciones, los hallazgos, los vayas valorando mucho, porque a final de cuentas es un experto el que te lo está comentando y te puede ayudar a rápidamente cumplir algo que te faltaba o a reforzar y a mejorar algo que está medio débil en tu implementación. Por eso es que luego la recomendación siguiente de tomar permanentemente notas de lo que te van diciendo. Con la emoción, con el nervio y con los apuros, es fácil que algo importante que nos dijeron y que era una gran opción o una gran alternativa para nosotros, pasada la inspección se nos olvide. Entonces mejor ve tomando tus notas de todo lo que te preguntan, todo lo que te sugieren, todo lo que te señalan. Incluso ellos, tú vas a observar que los inspectores permanentemente están registrando todo lo que están observando, todo lo que están viendo, ya que tienen que redactar un acta de dictamen al final de su visita. Pues de la misma manera tú ves registrando todo, no porque vayas a hacer un acta de dictamen, sino porque te vas a quedar con esas anotaciones que te aportan la posibilidad de mejorar la implementación en tu empresa. Y tenemos, por último, esta gran recomendación. Antes de que se vaya el inspector de tu empresa, repasa con ellos los acuerdos, los hallazgos, los no cumplimientos, lo que te pidieron que hicieras. Repasa con ellos para que escuchen de ti ese compromiso y te verifiquen si estás en lo correcto, si lo comprendiste bien, si sí es eso lo que debes de realizar. Entonces, antes de que se retiren, haz un repaso de los compromisos acordados. Pues mira, con estas recomendaciones que acabamos de comentar, terminamos los 3 contenidos que tenemos previsto para este webinar. Acabamos de charlar y de conocer las 2 opciones que existen para que las empresas verifiquemos el cumplimiento, que son las Secretarías del Trabajo y Previsión Social en todo el país y las unidades de verificación. Vimos los 3 medios para comprobar el cumplimiento a través de documentos, de registros y de entrevistas. Y platicamos de 16 recomendaciones para atender una inspección. Pues ya que agotamos el tema preparado para el webinar, estamos listos para saber si hay dudas, si hay preguntas respecto al tema, no sin antes pedirte que nos ayudes a responder la siguiente encuesta que aparece en pantalla de manera muy rápida. Elige ahí mismo en pantalla
de qué tamaño de empresa es donde tú estás colaborando y por la cual estás en este webinar. Necesitamos saber si tu empresa tiene hasta 15 trabajadores, si tienes entre 16 y 50 colaboradores, si tu empresa está en el rango de 51 a 100 o más de 100 trabajadores. Ayúdanos, eligiendo ahí directamente en pantalla con un clic cuál es la situación en tu caso. Requerimos que al menos el 80% de los que están ahorita conectados nos ayuden a responder esto, ya que sabiendo nosotros el tamaño de las empresas que están escuchándonos, podemos tomar las respuestas de mejor manera a tus dudas y preguntas. Entonces, por favor, ayúdanos en completar y en responder en pantalla. Creo que estamos por ahí ya listos para poder iniciar con las respuestas a las preguntas. Tú nos dices, Lolita, si ya tenemos alguna que responder. La primera, tenemos una, Pablo, de Carolina García, y nos dice, ¿cuánto tiempo nos dan para atender los incumplimientos? Para atender los incumplimientos te van a dar 2 primeros tiempos, 5 días hábiles para mostrar evidencias que en ese momento de la visita no pudiste mostrar por no contar con el archivo a la mano, porque no estaba la persona encargada, cualquier situación. 5 días. Se cierra el acta de dictamen después de esos 5 días con las evidencias y te van a dar ahora un plazo de 30 días hábiles para que puedas también mostrar la evidencia de haber implementado lo que no se encontró y tendrías esos otros 30 días hábiles. Si tú crees que no vas a acabar en los 30 días hábiles, puedes solicitar una prórroga de 10 días hábiles más para terminar de implementar lo necesario. Al final de todos esos tiempos, ahora sí se fincan las sanciones administrativas por lo que no se haya atendido. Pero eso mezclado en días hábiles es 2 meses, fácil, 2 meses ¿verdad? naturales. Muy bien, Pablo. Enrique Silva, buenas tardes. ¿Las visitas de inspección son especiales o pueden ser en conjunto con las inspecciones ordinarias de condiciones de trabajo? Sí, pueden ser de los dos tipos, pueden ser en conjunto con las ordinarias y también hay bastantes visitas específicas para la norma 035, porque como es la primera vez para muchas de las empresas, pero también puede estar dentro de las visitas ordinarias. Marisol Cázares dice, ¿cuál es la política de seguridad y salud? ¿Se implementa parte de la política de prevención de factores de riesgo psicosocial? Es la misma política, la política de seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de la prevención de los riesgos psicosociales. Tú como empresa decides si las tienes por separado o si las complementas. De hecho, tenemos un taller específico para ello y tenemos también algunos webinars que nos pueden profundizar en el tema. De Villarreal nos dice, buenas tardes, ¿cómo se evalúa a nivel organizacional los resultados de la NOM 035? Me imagino que se refiere a la evaluación de riesgos psicosociales. Seguramente que sí, es ese diagnóstico de los riesgos psicosociales y una vez que obtienes las calificaciones de cada cuestionario y que lo acumulas por los dominios y por las categorías, puedes sacar ya un promedio a nivel global, incluso si los tenías segmentados por departamentos, turnos de trabajo o sucursales, también puedes sacar ese promedio a nivel global en los mismos parámetros que maneja la norma 035. Carolina García, ¿cómo se calcula el monto de las multas? Ya es interesante, tenemos un webinar específico con las multas que corresponden, ¿verdad, Pablo? Sí, yo creo que sería lo más importante porque más que calcular, se vienen ya en el reglamento federal. Entonces está nuestro webinar de todas las sanciones administrativas que una empresa podría recibir por incumplimientos de la norma 035. Ahí les decimos los rangos, las conversiones y cómo es que se calcula la versión final de esa sanción administrativa por cada obligación que se llegue a incumplir. Lo mejor sería que puedan ingresar a ese webinar, también es gratuito y está próximo a realizarse. María del Pilar Valencia nos pregunta, ¿puede haber una sanción si la política se emitió fuera del plazo establecido, pero antes de que llegue la inspección? No, las inspecciones no verifican la fecha de cumplimiento. O sea, sí la observan, pero no sancionan si fue después de que la obligación venció. Entonces, si yo el día de hoy termino de cumplir con todo lo necesario de la norma y lo debía haber cumplido desde el 2019, pero apenas termino hoy y mañana llega la inspección,
Por extemporaneidad de cumplimiento no hay sanción administrativa. Basta con que esté cumplido al momento de la inspección cada una de las obligaciones. Nos pregunta Alfonso Serrano, ¿las inspecciones de seguridad en el trabajo se pueden enfocar solo en la NOM 035 o se enfocan en las normas, en las NOMs que te apliquen? Lo que comentábamos hace un rato puede ser de los dos tipos, puede estar incluida en una visita ordinaria de seguridad en general y puede ser una visita específica para la norma 035. Y de todas las que aplicaran en su caso también. ¿Tiene información de que si con la pandemia y con el teletrabajo ya que muchas empresas están trabajando de esta forma, hay inspecciones? Sí, sí hay inspecciones, incluso durante pandemia, en los meses más fuertes o críticos también sucedieron inspecciones, sí disminuyeron porque los inspectores comenzaron a abarcar también la inspección del regreso seguro y los protocolos sanitarios. De hecho, tenemos casos de clientes que recibieron la inspección combinada, regreso seguro con norma 035. Y hoy en día que muchas empresas quedamos con cierta cantidad de colaboradores en teletrabajo y que ya existe la normatividad para ello, siguen siendo viables las visitas de inspección de la norma, aunque nuestros trabajadores estén en home office. Y de hecho, acaba de publicarse la modificación de la Ley Federal del Trabajo, ya integrando lo de teletrabajo. Igual, en nuestro centro de documentación que les puse en link en el chat, pueden descargarla gratuitamente, pero ahí está incluso esta nueva actualización. Marisol Cázares dice, ¿es válido si las guías de referencia se aplican vía Zoom o alguna otra plataforma? ¿Cómo se generarían las evidencias? Creo que ahí sí es un poco confuso como vía Zoom, ¿verdad? Vía Zoom no sería viable porque no ubico que Zoom tenga la manera de mandar una encuesta anónima. Creo que está suponiendo nuestra compañera de entrevista, te pregunto, me respondes. Y como los cuestionarios requieren ser anónimos, los de riesgos psicosociales, no podría ser a través de una entrevista virtual, pero sí hay otras herramientas electrónicas para enviarlas y conservar el anonimato. De hecho, nuestra plataforma simple NOM 035 te da esa gran ventaja. Puedes mandar el cuestionario vía correo electrónico, por WhatsApp, mandar la liga para que ellos se conecten o abrir dispositivos en tu empresa para que pasen de uno en uno los trabajadores a responder. Pero una entrevista virtual o presencial no es una alternativa para aplicar los cuestionarios. No deben ser, y si lo aplicaras, puede ser en papel, pero siempre tendría, nunca a través de una entrevista. Maye nos dice, ¿me pueden mencionar dos alternativas de la conformidad? Ah, ¿Dos alternativas de la de la, conformidad no o las sé dos si, alternativas para hacer la revisión? yo creo que se refiere a eso, Pablo Maye, si nos puedes afinar, pero sí, para hacer la revisión. Las dos alternativas es la Secretaría del Trabajo, tanto la federal como las estatales, y la segunda son las unidades de verificación previamente acreditadas y aprobadas por la EMA y la Secretaría del Trabajo. Perfecto, hasta ahí vamos con las preguntas, Pablo. Bien, vamos ahora a hablar de lo siguiente. Miren, estos webinars que continúan las personas solicitando más temas y más información, pues hemos seguido con la posibilidad de seguirlos haciendo gratuitos, toda esta recopilación de información, compartirla, resolver sus dudas. Sin embargo, también tenemos ya dos paquetes donde ustedes pueden adquirir más materiales y además ayudarnos a sostener toda esta parte de investigación de información en relación a la norma. El primer paquete, que tiene un valor de 130 pesos, es para quienes desean obtener la grabación del webinar y poderlo repasar, así como un diploma oficial para que tu currículum personal cuentes con evidencia de tu preparación en el tema. Y el segundo paquete, que también es bastante económico, con 260 pesos, obtienes esa grabación, ese diploma, y de manera adicional, las principales diapositivas del tema del día de hoy, así como la constancia de C3, para que tu empresa tenga evidencia de que está invirtiendo en la formación del personal clave en el tema de la norma, que es otra de las obligaciones, el capacitar a nuestro personal clave. Cualquiera de los dos paquetes, el que mejor te acomode, lo obtienes de manera muy sencilla, siguiendo estos pasos que nos explica nuestra compañera. Solamente es necesario entrar a simplenam035.mx, diagonal formación,
Les vuelvo a poner en el chat el link y ahí en donde dice solicitar diploma o constancia, damos clic, se abre una pequeña cajita de texto donde ustedes pueden poner el correo con el que se registraron y de inmediato se va a abrir el menú de los eventos en los que hayan participado con nosotros, seleccionan el que quieran, diploma o constancia, pueden pagar con PayPal, transferencia, tarjeta. Y en el área de mis compras pueden descargar su diploma, su constancia, el material, la grabación, lo que hubieran solicitado. Y ahí va a estar permanente, es un espacio que ustedes tienen, lo pueden descargar o conservar ahí, siempre estará disponible para ustedes. Y los diplomas son con el número agente capacitador, las constancias con los requisitos que nos marca la Secretaría del Trabajo. Ahí solicitan ustedes su factura específicamente, ahí pueden solicitar la factura y en el área de en su tablero, ahí les aparece también su factura y les llega por correo. Una preguntita, Pablo, antes de que Bien. continúes, dice, disculpe, ¿qué acciones se recomiendan realizar al personal que sale alto en la NOM 035? Es una Ok. pregunta que creo que habría que afinar. Bien, si estamos refiriéndonos a los factores de riesgo psicosocial, no tendría por qué saberse que alguien salió alto. No hay manera de identificarlo ni el resultado de la calificación de una persona. Es decir, el riesgo psicosocial no es para las personas, es para el entorno laboral. No hay calificaciones personales, los cuestionarios son anónimos y lo único que sabríamos es si opinan los trabajadores que el riesgo psicosocial es alto. Entonces, si un trabajador ya opinó que el riesgo psicosocial es alto y muchos coinciden, las acciones que tenemos que realizar es para mitigar esas situaciones en la empresa, pero no son acciones para ir a atender a los trabajadores ni etiquetarlos con ningún color o con nivel de riesgo. Por eso la importancia de que ese cuestionario sea anónimo y entender que el resultado me habla de cómo observan los trabajadores su contexto de trabajo y ahora sí, actuar en ese contexto. Luis Ángel nos dice, ¿no nos indica la norma que los resultados y evaluaciones deben estar disponibles para consulta? Sí. Sí, sí lo indica la norma, tenemos que cumplir también con esa obligación. De hecho, es una de ellas hacer difusión entre muchos temas, los resultados después del diagnóstico. Deben de estar a disposición de ellos y de preferencia difundirlos. Sí, pero estamos muy claros que debe ser los resultados que se obtuvieron como empresa o en las diferentes áreas de los riesgos, no de un individuo en particular. Sí, no hay calificación por persona, no hay personas con nivel alto o naranjas o amarillas. Son contextos de trabajo, factores con esos niveles de riesgo desde la opinión de las personas. Y los trabajadores deben conocerlos para poder aportar en la construcción de las soluciones. Muy bien, hasta ahí vamos de preguntas, Pablo. Podemos continuar. Continuamos en lo que quizás lleguen algunas otras y me gustaría compartirles que además de que en esta misma liga donde pueden adquirir alguno de los paquetes que comentamos, tienen el botón de próximos eventos y al darle clic en él van a encontrar ustedes o se les va a abrir esta página donde van a encontrar precisamente ya nuestro calendario de eventos para las siguientes semanas. Ahí ustedes van a ubicar más webinars gratuitos como este que estamos terminando el día de hoy o el próximo que viene para profundizar en el tema del diagnóstico de los acontecimientos traumáticos severos, un tema muy llamativo porque es muy atractivo en la norma, o el de la aplicación de los cuestionarios de riesgos psicosociales, donde vemos más temas de los que acabamos ahorita de comentar de manera muy general. Pero también, además de los webinars gratuitos, encuentran públicos los talleres. Los talleres, a diferencia de los webinars, tienen una duración de 3 horas y en estos talleres profundizamos en específico en la obligación que esté anunciada. En este caso, por ejemplo, el próximo que va a suceder el lunes siguiente es el hecho de hablar de esa campaña de difusión que tenemos que difundir de los resultados o de los datos o del tema de la norma y cómo debemos de trabajar ese mecanismo para tener la opinión de los trabajadores en relación a los riesgos psicosociales. Así tú vas a ver públicos los talleres para cada una de las obligaciones y podrías especializarte en cada uno de los talleres. Pero también encuentras ya la publicación de este curso de formación integral que acabamos de iniciar y que todavía estarías muy a tiempo de incorporarte al grupo.
Es un curso integral donde vamos viendo todas y cada una de las obligaciones de la norma para las empresas. Analizamos el aspecto teórico y el aspecto práctico de cada obligación. Brindamos los formatos necesarios para que rápidamente lo puedas cumplir en tu empresa. También Bien, creo que se nos congeló un poquito la imagen. Permítanme un segundito. Si me pueden indicar en el chat si están recibiendo la transmisión o si se congeló, si alguien me ayuda. Ah, creo que sí. Muy bien. Estábamos con Pablo comentándoles un poco sobre la oferta que tenemos de formación y capacitación, y les comentaba Pablo de este curso, que es un curso integral en donde se atienden en 8 talleres cada uno de los temas que la norma nos demanda. Cuando ustedes dan clic, pueden entrar y ver los contenidos específicos de cada uno de los talleres y pueden integrarse el próximo lunes, que todavía tenemos ese espacio. Pablo, ya acá de regreso. regresaste. Así Muy es, pero bien. gracias por comentar este curso. Ojalá que sí, que se animen a sumarse a ese curso porque te lleva de la mano y lo puedes lograr fácilmente. No sé si se ha acumulado alguna pregunta adicional hasta el momento. Déjame regresar al chat. Creo que nada más me estaban ayudando a decir que sí te habías congelado. Sí, Ok, que Pablo se salió, pero aquí seguimos. Pero ¿te doy la pantalla o proyecto? está bien. Muy bien, te cedo la pantalla. Gracias, porque además de los cursos de formación que estábamos comentando que ya puedes tú hacer uso de ellos y de los webinars y de los talleres, también te queremos compartir que tenemos las alternativas de consultoría para tu empresa en caso de requerir apoyo para implementar la norma. Y son dos alternativas específicas, dos alternativas que ambas en 4 semanas podrías tener un cumplimiento de tu norma y estar listos para cualquier visita de inspección. La primera alternativa es el paquete Integranom 035. Es un paquete donde alguna o algunas personas de tu empresa, según se decida, participan en el curso de formación integral, quedan habilitadas para atender e implementar la norma y sobre todo para darle seguimiento. Pero además, habilitamos para tu empresa nuestra plataforma SimpleNOM 035 para dos cosas: para aplicar los 3 diagnósticos de manera rápida y obtener todos los resultados y reportes necesarios, y para utilizarlo como ese mecanismo de captación de voz o de opinión de los trabajadores a través de un buzón electrónico. Y así, en 4 semanas, personal de tu empresa podría implementar la norma y darle seguimiento. Y el segundo paquete que tenemos preparado es el paquete de Cumplenom 035, y ese paquete está pensado para aquellas empresas que no pueden en este momento invertir en asignar personas que se encarguen de atender todo lo relacionado con la norma. Y entonces nosotros asignamos un consultor certificado para que lo haga todo por ti, obtenga la información, programe la plataforma, despliegue los cuestionarios, revise y analice los resultados, genere los reportes y programas necesarios para que tu empresa cumpla. Cualquiera de las dos opciones, en 4 semanas tu empresa está lista. Es tan fácil como en este botón verde solicitar tu cotización para saber cuál es el valor de ayudar a tu empresa. O bien, a través también de este botón verde que es el WhatsApp, un colaborador nuestro te puede asesorar en cualquier duda que tuvieras respecto a este interesante servicio de acompañamiento. También está el WhatsApp en el chat. Muy bien. Y si no tuviésemos una duda adicional escrita en nuestro chat, vayamos a una pregunta final. No hay duda adicional, ¿verdad? No, Pablo, no.
Queremos que nos ayudes a opinar qué te aportó este webinar, porque estamos construyendo con los participantes de los distintos temas a través de esta pregunta las respuestas que nos ayuden a saber si vamos por buen camino. Entonces, mira, lo hacemos a través de esta plataforma. Ingresa, por favor, a www.menti.com. También te ponemos la liga para que ingreses a www.menti.com o incluso lo puedes hacer desde el smartphone. Luego te va a pedir un código y el código son estos 7 dígitos que vas a escribir de manera continua y sin espacios. El 93, 33, 34, 6. También tratamos de ponértelo en el chat por si necesitas solo copiar y pegar el código. Cuando ya ingresas, de inmediato te aparece la pregunta ¿qué te aportó el webinar? Y 3 campos para que nos ayudes a elegir 3 palabras diferentes que representen lo que más te aportó en el webinar. Entonces, lo más importante que te haya aportado en una sola palabra, por favor lo anotas en el campo 1. Lo segundo más importante, también en una palabra, lo anotas en el campo 2. Y en el campo 3, pues vendrá la tercera palabra más importante que te haya aportado el webinar. Para nosotros es muy, muy importante leer tus respuestas, escucharte, saber tu opinión, porque nos permite idear los nuevos temas, saber si continuamos con este esfuerzo, si tenemos que hacer incluso algún ajuste o alguna modificación importante. Y como ya llegaron las primeras respuestas, vamos a observar cómo es que van coincidiendo o no entre cada uno de ustedes. Entre más veces se repite la palabra, se va creando esta nube con mayor tamaño de las palabras más mencionadas. Y vemos que las 2 palabras más mencionadas hasta ahorita son claridad y la palabra conocimiento. 2 cosas muy valiosas que está aportando los webinars. Luego siguen en tamaño la palabra información y la palabra tips. Qué interesante que tips va ganando ahí ventaja y va ganando terreno, porque sí, nos interesa mucho darles esos tips que además se ve con las palabras ejemplos y las palabras ideas. Genial. Veo también que tiene buen tamaño la palabra certeza, orientación y la palabra seguridad. Igual que las palabras aprendizaje, que también se repiten de manera reiterada. Mire, nos gusta el hecho de que nos hablan de herramientas, de experiencia y de actualización. Por ahí varios de ustedes opinan que se les da soporte, reforzamiento, así como aclaraciones. También mencionan el hecho de la guía y de la formación. Pues creo que estamos cosechando buenos frutos de estos webinars, de este compartir entre todos y sobre todo de escucharles y de opinarles. Ya llegamos, Lolita, a las 300 opiniones en esta nube de palabras y siguen predominando claridad, conocimiento, tips, información y aprendizaje. Muy bien, pues quiere decir que vamos bien y seguiremos aportando con mucho gusto a la comunidad para construir entre todos mejores entornos de trabajo. Pues Pablo, muchas gracias por la sesión de hoy. Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañen. Estos webinars existen y déjenme decirles que ya llegamos al número 200 y nos da mucho gusto. Iniciamos a partir de la pandemia y bueno, ha sido una labor que hemos hecho con mucho, mucho cariño, con mucho interés en que pues las comunidades estemos más informadas y que realmente la norma, Pablo, como lo repites muchas veces, sea una palanca que nos ayude a mejorar las condiciones de trabajo, a ser más productivos, porque una cosa va con la otra, y a que no sea esa carga y ese susto que tenemos como una amenaza, como una nube de esas que nos amenazan. Mil gracias, Pablo, Sí. por todo. Quitémosle la etiqueta de la norma del estrés y pongámosle el título de la norma del bienestar. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bonito fin de semana, buen fin de semana a todos. Nos Que vemos pronto. descansen y carguen energías. Gracias.